Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a resolver algunas dudas que le surgieron a algunos de ustedes, ¿no? Acerca de las líneas de transmisión. Entre ellas están, la primera, ¿el resumen es acerca de los videos e incluye ejercicios? Sí. Es decir, que de todas las clases que fueron grabadas, ustedes van a hacer un resumen, ¿sí? Que realmente lo llamamos investigación, pero así lo van a llamar, pero en realidad es un resumen, ¿de acuerdo? Lo van a llamar investigación, pero es un resumen de todos los conceptos que se vieron del tema de líneas de transmisión. Ahora, ¿incluye los ejercicios vistos en el resumen? Pues sí, para que los tengan apuntados en la libreta, ¿de acuerdo? Entonces eso me lo envía. Ahora, también observamos, me comentan que tienen dudas con el ejercicio de líneas largas de transmisión, ¿sí? Pues vamos a repasarlo para que aclaremos esas dudas, ¿sí? Vamos a resolverlo paso por paso para que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Nos dicen, los parámetros de longitud por unidad de una línea de transmisión trifásica larga de 215 kilovoltios, en este caso estos kilovoltios son kilovoltios trifásicos, ¿de acuerdo? A 400 kilómetros, es decir, es una línea de transmisión larga, con una frecuencia de 60 Hz, son admitancia igual a J 3.2 por 10 a la menos 6 Siemens por kilómetro y una impedancia de 0.1 más J 0.5 ohms por kilómetro. La línea alimenta una carga de 150 megawatts, ¿de acuerdo? Estos 150 megawatts son 150 megawatts trifásicos. Es decir, que por fase tenemos 50 megawatts. ¿Por qué? Porque lo dividimos entre 3. Con un factor de potencia unitario, o sea, la carga es puramente resistiva. Determine la regulación de voltaje, la potencia del extremo transmisor y la eficiencia de transmisión. Vamos a resolverlo. Aquí tenemos el bosquejo de la línea de transmisión larga, en el cual tenemos el voltaje generado, ¿sí? La corriente que sale del generador. Tenemos la impedancia de la línea, la admitancia, tenemos la corriente que va a la carga. Acá tenemos conectada una carga, ¿de acuerdo? Que esta carga es de 150 megawatts y ahí tenemos un voltaje. Ok. Entonces, vamos a hallar el voltaje generado y la corriente, es decir, vamos a hallar esto y esto, ¿no? Estos dos términos vamos a hallar. Primero, tenemos que entender que a la hora de resolver estos ejercicios, como ya habíamos mencionado, es importante que si tú tienes voltajes y corrientes trifásicas, un sistema trifásico, pues es mucho más sencillo transformar ese sistema trifásico a un sistema monofásico, siempre y cuando tengamos balanceado, ¿sí? Esté balanceado o tenga un porcentaje de balanceo aceptable dentro de las normas, ¿sí? En este caso, pues vamos a considerarlo como si fuera un sistema balanceado. Entonces, simplemente, si hay voltajes, los dividimos entre raíz de 3, si hay corrientes también, y si necesitamos potencia monofásica, es entre 3, ¿no? Entonces aquí vamos a hallar el voltaje de receptor, ¿sí? En este caso nos decía que es de 215, aquí está, de 215. Entonces simplemente para hallar el voltaje de receptor monofásico lo dividimos entre raíz de 3 y nos da 124.13 kilovoltios o 130 kilovoltios, ¿no? Vamos a dejarlo en kilovolts, ¿de acuerdo? Ahora, una vez teniendo el voltaje y
teniendo la carga, en este caso son 150 megawatts trifásicos, que esto, si queremos la carga monofásica, tendríamos que dividir entre 3 esta carga, nos quedaría 50, es decir, por cada fase tendríamos 50. Nos piden hallar, o más bien vamos a hallar la corriente que circula hacia acá, podemos hallar esa corriente. Entonces, utilizando la fórmula de potencia, la potencia igual a V por I por el factor de potencia, simplemente despejamos y con eso podemos hallar la corriente IR, ¿sí? Que es la que está acá. Esto es R, ¿vale? No se ve, pero es R. IR es igual a la potencia del receptor monofásica entre el voltaje del receptor monofásico por el coseno del ángulo. Es decir, que tenemos la potencia, que son 150 por 10 a la 6, o 150 megawatts, lo dividimos entre 3 para obtener la potencia monofásica, entre 124.13 por 10 a la 3, o 124.000 voltios, por el factor de potencia, que es 1. Recordemos que el coseno del ángulo es el factor de potencia, en este caso es 1. Eso nos da 402.8 ángulos de 0 amperes. Es decir, que por acá van a circular, o sea, por la carga, va a circular 402.80 amperes. ¿Sí? Acá tengan cuidado con sus unidades. Si van a utilizar kilos, todo tiene que ser transformado en kilos. Si van a utilizar volts, todo tiene que estar transformado en volts, en watts, ¿de acuerdo? Entonces aquí por eso utilizamos. Entonces ya tenemos la corriente. El paso número 2, vamos a hallar la constante de propagación de la línea de transmisión, es decir, la atenuación o pérdida por unidad de longitud. Anteriormente habíamos comentado que las líneas de transmisión cortas y de mediana longitud, los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia se pueden considerar a lo largo de cualquier punto de la línea, ¿sí? En donde nos situemos, tenemos la misma impedancia de la línea o la misma admitancia, ¿de acuerdo? En cualquier punto donde nos movamos. Sin embargo, en las líneas de transmisión larga, eso ya no es válido, ¿sí? Eso debido a que al ser una línea muy larga, ¿sí? Lo que sucede es que la variación en cada punto de la línea en cuestiones de impedancia cambia, ¿sí? Realmente en los circuitos eléctricos, si queremos un circuito eléctrico que esté calculado de una manera exacta, tendríamos que utilizar este modelo. Realmente este modelo es el que deberíamos utilizar para poder calcular todos los circuitos y obtener resultados más exactos. Sin embargo, como la variación o el error, vamos a llamarlo así, es muy pequeñito. Entonces, en los otros dos, como lo hemos visto en los demás circuitos, se considera parámetros concentrados, pero aquí ya no es posible eso. Entonces tenemos que hallar la constante de propagación o la atenuación, es decir, gamma o la constante de propagación de la línea nos indica qué tanto se va atenuando o qué tanto va perdiendo admitancia e impedancia de la línea a lo largo, ¿sí? Conforme estemos avanzando, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente tenemos la fórmula. Esto es igual a la longitud de la línea por la raíz cuadrada de la admitancia por la impedancia, ¿sí? Entonces, lo resolvemos. Eso nos da lo siguiente. ¿Cuánto va de L?
400 kilómetros es la longitud de la línea, ¿sí? Estos dos, tanto la admitancia como la impedancia, vamos a transformarlos en polar, ¿sí? Para poder hacer esta multiplicación. Pues, ¿cómo se hace esta multiplicación? Simplemente la admitancia es este valor, lo tengo invertido, ¿no? Pero al fin y al cabo el orden de los factores no altera el producto. Entonces tenemos aquí que este es el valor de la admitancia, el módulo y su ángulo, ¿de acuerdo? Tenemos el valor de la impedancia y su ángulo, ¿sí? Entonces para resolver esto multiplicamos los módulos, ¿sí? Le sacamos raíz a los módulos y los ángulos los sumamos y los dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque aquí estamos sacando la raíz de números polares, ¿sí? Entonces esta es la reglita básica que hay que seguir. Agarras el módulo del número, ¿sí? Lo multiplicas y los ángulos los sumas y le sacas, lo divides entre 2. Una vez hecho eso, ya tenemos la constante de propagación, que es 0.51, ángulo de 84.35 nepers por kilómetro. Esta es la unidad de propagación, neper por kilómetro. Esto lo transformamos en polar para obtener este valor. 0.05 más J 0.5. ¿Por qué lo transformamos en polar? Por una razón, ¿de acuerdo? Cada número que observemos aquí representa algo. Este número real vamos a llamarlo alfa, y este que está junto a la letra J vamos a llamarlo beta. Eso nos va a servir después. Paso número 3. Vamos allá la impedancia característica de la línea, ¿sí? ¿Cómo lo hallamos? Simplemente la impedancia característica de la línea es igual a la raíz cuadrada de la impedancia entre la admitancia, ¿vale? ¿Cuánto vale el módulo de impedancia? 0.051. ¿Cuánto vale el módulo de la admitancia? 3.2 por 10 a la menos 6. Y le sacamos raíz cuadrada. ¿Y qué hacemos con los ángulos de ambos? Simplemente los restamos. Recordemos que esta es una división. Cuando es división se restan los ángulos, pero como le estamos sacando raíz, tenemos que dividirlo entre 2. Eso nos da 399.2, ángulo de menos 5.65. En este caso, acá no va ohms, ¿de acuerdo? Acá me confundí. Esto nada más es un número, nada más, ¿sí? Es un número de impedancia. Ahora, una vez teniendo todo eso, ahora sí podemos hallar las relaciones hiperbólicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que tenemos que hallar aquí viene siendo el voltaje generado. Nosotros tenemos este voltaje, ¿sí? Pero aquí tenemos que hallar este de generación, tanto su voltaje como la corriente de generación. Nosotros tenemos esto y esto, que es lo que calculamos aquí y lo que tenemos acá. Pero al fin y al cabo nosotros tenemos que calcular esto. Entonces, para hallar el voltaje generado, tenemos que aplicar esta fórmula, que es de las que ya habíamos visto anteriormente en el video, que viene siendo esta, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos BR, sí lo tenemos. ¿Tenemos coseno hiperbólico? No lo tenemos. ¿Tenemos IR? Sí lo tenemos. ¿Tenemos ZC? Ya lo calculamos. ¿Tenemos seno hiperbólico de gamma por unidad de longitud? No lo tenemos. Entonces eso es lo que tenemos que calcular, es lo que vemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recuerden, para hacer esto nos vamos a basar de la constante de propagación. El coseno hiperbólico de la constante de propagación, que es lo que tenemos acá, va a ser igual a este término o este. Este no lo vamos a agarrar, ¿sí? Porque esto nos va a complicar mucho los cálculos. Simplemente vamos a agarrar este de acá, ¿sí? Tanto para este como para este. Entonces, el coseno de gamma por unidad de longitud es igual a 1/2 de E, ¿sí? Número de Euler,
elevado a la alfa. ¿Cuánto vale alfa? 0.05. Por el ángulo beta. En este caso, beta está en radianes. Hay que transformar beta a grados para poder ponerlo aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tenemos que utilizar? Pues esta, ¿sí? Esta sencilla. Sabemos que 2 pi radianes son 360 grados. Los radianes que tengo, ¿a cuántos grados equivalen? Entonces, vamos a hacer para que lo vean. ¿Sí? Vamos a quitar el modo. Vamos a poner el modo normal. La calculadora. Entonces, tenemos que multiplicar los radianes, que es esto, 0.5 por 360 entre 2 pi. Nos da 28.64 grados, ¿de acuerdo? Es decir, que esta beta, que realmente esto es equivalente a 28.64 grados. Perdón por la letra, pero es que no tengo lápiz táctil, ¿sí? ¿Qué necesitamos convertir a grados? Solamente esta beta, porque si nos damos cuenta aquí está, ¿no? Solamente aparece. Entonces ahora sí vamos a sustituir. Sería 1/2 del número de Euler a la alfa, que vale 0.5, por el ángulo beta. ¿Cuánto vale beta? 28.64, más Euler a la menos alfa, ¿sí? Por el ángulo de menos beta, ¿sí? Entonces resolvemos esta operación. Vamos a utilizar la calculadora. ¿Sí? Les había comentado que ustedes pueden conseguir esta calculadora, ¿sí? Para poder realizar las operaciones de manera física. ¿Se acuerdan que se los dije? O si ustedes gustan, les voy a dejar el software de esta calculadora para que ustedes lo puedan utilizar y poder realizar las operaciones, ¿sí? No tengan una calculadora física. Entonces sería acá 2, nos vamos arriba, vamos a poner 1, vamos a ponerlo así, ¿no? Para que esté de acuerdo a la fórmula. No es necesario poner el 1, pero bueno, vamos a poner, para que lo hagamos con palitos y con manzanitas. El número de Euler, el shift Euler tiene que estar así, ¿sí? ¿De acuerdo? Tiene que estar como cursiva el número de Euler, ¿sí? Porque hay otra E que viene siendo, a ver, vamos a ver, bueno, no me sale, pero hay otra E, pero para poder sacar Shift y Euler, ¿no? 0.05 por el ángulo. Aquí fallé, tengo que convertir esto a complejo, ¿no? Sí, vamos a volver a hacer porque tiene que estar en complejo para sacar los ángulos. Aquí estamos en complejo. 2. A ver, acá abajo es 2. Arriba es 1 por Euler Shift 0.05 Shift, acá donde están los grados, 28.64 más Shift Euler menos 0.05, bajamos el cursor, Shift ¿de acuerdo? Le damos Enter. ¡Ay! Acá nos salió el error. Vamos a volver a hacerlo. Acá estamos fallando acá con los paréntesis. Entonces acá abajo se supone que es 2, arriba es 1, ¿sí? Número de Euler. Vamos a poner paréntesis, ¿no? Para que quede claro. Euler 5
ángulo dicho pues de 4, ¿sí? Más Euler menos 0.05 ángulo menos 28.74. Cerramos el paréntesis, damos enter y esta cantidad la vamos a convertir a polar. Damos shift 2, seleccionamos el 3 igual 0.879 ángulo de 1.56. Eso es lo que nos dio. Ya hallamos el coseno hiperbólico por unidad de longitud. Ahora vamos a hallar el seno hiperbólico por unidad de longitud. Si nos damos cuenta, la fórmula es parecida, ¿sí? Los términos están iguales. Lo único que cambia que acá es positivo y acá es negativo. Entonces vamos a hacerlo para ver el resultado, ¿no? Lo mismo. Ya no está en complejo para poder manejar los ángulos. Ponemos acá fracción 2, ¿sí? Arriba 1 por el número de Euler, shift Euler 0.05 shift ángulo de 28.64 grados menos shift número de Euler a la menos 0.05 ángulo de menos 28.64. Eso le damos enter, transformamos este número a polar, nos da 0.48 ángulo de 84.77. Entonces aquí ya tenemos prácticamente todos los términos para poder sustituir en la fórmula para hallar Vs. Entonces, ¿cuánto vale BR? BR vale, a ver, aquí está, 124.13. Aquí está. Coseno hiperbólico de gamma por unidad de longitud, este es el valor. Aquí está, ¿sí? ¿Y R cuánto vale? Aquí está. Acá sería 402.80 por 10 a la menos 3. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Porque si nos damos cuenta, en los voltajes estamos utilizando voltajes en unidades de kilos, ¿sí? Por lo tanto, como tenemos esta corriente, hay que hacer la conversión de esta corriente a kilos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo entre 1000. Por eso es por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale IR? Es este valor. ZC, 399. Esto va acá. Por seno por unidad de longitud, que viene siendo esto. Esta es una multiplicación, jóvenes. Acá lo puse de esta forma porque no me daba el espacio. Entonces vamos a hacer la multiplicación esta. ¿Sí? Ahí está. Entonces son, paréntesis, 124.13 shift ángulo de 0 por 0.879 ángulo de 1.56 grados más 402.8 exponente a la menos 3, acuérdense de las unidades, ángulo de 0, acá no lo pusimos, ¿no? Es más, ni es necesario ponerlo, pero vamos a ponerlo. Sí, acá debe ser ángulo de 0, ¿de acuerdo? Pero no afecta en el cálculo, ¿no? Pero vamos a ponerlo porque no se confunda. Ángulo de 0 por
399.2 ángulo de menos 5.65 por 0.48 ángulo de 84.77. Multiplicamos, vamos a transformar este número a polar, shift complejo 3, 146.59 ángulo de 32.49. Ahí está, ¿sí? Casi, ¿no? O sea, hay una pequeña variación, pero eso es lo que nos da el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje de generación es ese, ¿sí? Tuvimos que hacer todo esto para encontrar todos los valores y hallar los voltajes de generación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la corriente que sale del generador. ¿Cómo la hallamos? Bueno, simplemente utilizamos la fórmula de corriente IS, que es esa, que la habíamos visto anteriormente acá. Es esta que tenemos acá, ¿sí? Y solamente sustituimos los valores. BR, tenemos el valor de BR, 124.13. Seno hiperbólico de gamma por unidad de longitud, lo tenemos, ¿sí? Es este. ZC, la impedancia característica de la línea, lo tenemos. Más IR, coseno hiperbólico de gamma por unidad de longitud. Tenemos IR, que es este de acá, que viene siendo esta. Y la parte del coseno, ¿sí? Aquí, si nos damos cuenta, pusimos por 10 a la 3 porque estamos comparando volts con amperes. Acá no hay que dividir entre 1000, ¿sí? En dado caso que hubiéramos puesto acá 124 kilovoltios, esto hay que dividir entre 1000. Tengan mucho cuidado con sus unidades, jóvenes, ¿sí? Si vas a comparar kilovoltios, debes tener del otro lado kiloamperes. Si vas a comparar volts, tienes que tener amperes, ¿sí? En este caso, las otras constantes permanecen igual. Lo único que vas a estar cambiando de kilos o en volts o en amperes solamente es el amperaje y el voltaje. Esta multiplicación nos da esto, ¿no? Es decir, que ya tenemos la corriente que circula de la línea. Ahora, vamos a hallar la regulación de voltaje, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de regulación de voltaje? Aquí está. Bueno, anteriormente lo habíamos visto. Es esta. Para hallar la regulación de voltaje necesitamos tener el voltaje que hay acá en las terminales sin carga. Es decir, que acá tenemos una carga conectada, ¿no? Que es una impedancia, que recordemos que puede traducirse como una ciudad o algo que esté conectado acá al extremo receptor, ¿sí? Eso es con carga. Si queremos hallar sin carga, es decir, tenemos que desconectar esto. Entonces esta es la fórmula y después multiplicamos por 100. Ahora, aquí, ¿cuánto viene siendo el voltaje con carga? Pues viene siendo este, ¿no? Los 124.13 kilovoltios. Es decir, que cuando tenemos los 150 megawatts o 50 megawatts monofásicos, porque este es un voltaje monofásico, esto hay que transformar en monofásico. O sea, si tenemos 50 megawatts, ¿sí?, de carga, ¿sí? Acuérdense que esto es trifásico. Tenemos que dividir entre 3 para tener la potencia monofásica conectada acá, que son 50. Para 50 megawatts tenemos 124.13 kilovoltios. Entonces eso viene siendo el voltaje con carga, porque hay carga conectada. Ahora, el voltaje sin carga, ¿cómo lo hallamos? Pues simplemente el voltaje sin carga se da cuando la corriente de acá, IR, es 0, ¿sí? Es decir, que nosotros agarramos y quitamos la carga. Si nosotros quitamos la carga,
pues acá ya no va a estar circulando corriente porque queda abierto el circuito. Entonces, para poder hallar ese voltaje, simplemente lo que tenemos que hacer es igualar en esta expresión que ya habíamos utilizado la corriente igual a 0 y R, o sea, el voltaje, la corriente del receptor igual a 0, o sea, hacer que circule la corriente porque ya está abierto el circuito. Entonces, lógicamente, si esto es 0 y multiplica todo esto, esto se va y solamente nos queda esto. Entonces, como queremos saber el voltaje del receptor sin carga, es decir, esto ya lo quitamos, solamente despejamos y nos da esto. Sustituimos los valores. ¿Cuánto vale BS? Ya lo habíamos hallado. 146. ¿Sí? Entre el valor de coseno hiperbólico de gamma por unidad de longitud. ¿Qué es esto? Y eso nos da 166.76 ángulo de 30.93 kilovoltios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el voltaje sin carga. Es decir, que si nosotros desconectamos esta carga que tenemos acá, lo desconectamos, el voltaje se va a incrementar en las terminales. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar el porcentaje de regulación, simplemente sustituimos los valores, lo multiplicamos por 100 y eso nos da. ¿Vale? Ahora, vamos a hallar la potencia generada. La potencia generada, recordemos que si vamos a hallar de potencia generada, tenemos que situarnos acá. ¿Sí? Acá vamos a medir la potencia. O sea, si nosotros queremos medir cuánto se está generando, tenemos que poner un elemento de medición aquí, ¿vale? Para medir esa potencia generada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos BS y S, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esto es BS y S, que es el de generación, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Podemos utilizar la fórmula de potencia compleja, que es igual a VS, V por I conjugada. Pero como tenemos que calcular, ¿de acuerdo? De una vez directamente la potencia de manera trifásica, vamos a multiplicarlo por 3, ¿sí? Porque si no, lo haríamos en monofásico, después lo multiplicamos por 3. Vamos a multiplicarlo directo por 3. Entonces, ¿cuánto vale aquí el voltaje VS? Pues ya lo tenemos, 146.59, ángulo de 32.49, por la corriente IS, ¿sí? Que es la que hallamos aquí, ¿sí? Pero como es conjugada, ¿de acuerdo? Tenemos que cambiar de signo al ángulo. Y esto lo dividimos entre 1000 para obtenerlo en megawatts, ¿sí? Haciendo las operaciones, transformamos esto a rectangular. Bueno, vamos a hacerlo para que vean. Entonces son 3 veces la potencia por 146.59 kilovoltios, ángulo de 32.49 por 386.96 ángulo de menos 24.24. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo dividimos entre 1000 para obtener megas, ¿no? Entre 1000. Ahí está. ¿Sí? Pero no entre 1000. Acá debe ser entre 1.000.000. ¿Sí? A ver. Sí, debe ser entre 1.000.000. Vamos a ver.
entre